Este es el canal exclusivo dedicado a la época Tudor. Bienvenidos. Hoy les traigo la biografía de Maud Green, Lady Parr. Ella fue un miembro de la corte inglesa. Más conocida por ser la madre de Catalina Parr, la sexta esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra. Fue amiga íntima y dama de honor de Catalina de Aragón. Maud también fue coheredera de su padre, Sir Thomas Green de Greens Norton, en Northamptonshire, junto con su hermana, Anne, Lady Vaux. Con este video, continúo la serie dedicada a la familia de Catalina Parr, reina consorte de Inglaterra. Maud Green nació el 6 de abril de 1492 en Northamptonshire y fue hija de Sir Thomas Green de Button and Greens Norton y de la esposa de este, una mujer llamada Jane Fogg, hija de Sir John Fogg. La familia Green habían habitado Greens Norton desde el siglo XIV. Thomas Green fue el último heredero varón y tuvo dos hijas. La madre de Maud se llamaba Joan o Jane, de apellido Fogg. Sin embargo, no he podido probar su filiación. Según Linda Porter, Catalina Parr es bisnieta de Sir John Fogg. Al parecer, Linda Porter se basa en el libro Biografía de Catalina Parr, que escribió la doctora Susan James. En su biografía sobre Catalina, Susan James afirma que Thomas Green había hecho un trato ventajoso con la nieta de Sir John Fogg, tesorero de la Casa Real bajo Eduardo IV. Fogg estaba casado con Alice Holt, una dama y prima de la reina de Eduardo, Elizabeth Woodville. Por parte de su padre, Maud descendió varias veces del rey Eduardo I de Inglaterra. Su hermana, Anne, se casaría con Sir Nicholas Vaux, más tarde barón. Vaux se casó en primer lugar con la suegra de Maud, la viuda Lady Elizabeth Parr, con quien tuvo tres hijas, incluida Lady Catherine Throckmorton, esposa de Sir George de Coughton. El padre de Maud pasó sus últimos días en la torre y murió en noviembre de 1506, acusado de traición. Diez meses después de la muerte de su padre, Maud, de 15 años, pasó a estar bajo la tutela de Thomas Parr de Kendal, un hombre que casi le doblaba la edad. Thomas era hijo de Sir William Parr de Kendal. Y alrededor de 1508, Maud se casó con Thomas. En ese momento, él tenía 37 años, mientras que ella tenía unos 16. Thomas se convertiría en sheriff de Northamptonshire, maestro de las alas y contralor del rey Enrique VIII. Se convertiría en vicechambelán de la casa de Catalina de Aragón. Y cuando la princesa María fue bautizada, Thomas fue uno de los 4 hombres que sostuvieron el dosel sobre ella. Aunque Thomas Parr heredó propiedades en el norte, incluido el castillo de Kendal, en Westmoreland, los Parr residían en Parr House, que estaba ubicada en The Strand, en Londres. Cuando Sir Thomas heredó el castillo de Kendal, él mismo necesitaba reparación y finalmente quedó abandonado. Así que Parr y su esposa decidieron mantenerse cerca de la corte. Thomas se convertiría en coheredero de la baronía de Fitzhugh en 1512 y recibió la mitad de las tierras de su primo, George, el séptimo barón, quien había muerto en 1512. Si este último hubiera vivido, lo más probable es que hubiera recibido el título real de cortesano favorito. La baronía aún está en suspenso. Maud se convirtió en dama de la reina Catalina de Aragón junto con Lady Elizabeth Bolena, la madre de la futura reina Ana. Parece como si los Parr y los Bolena estuvieran en el mismo círculo alrededor del rey, algo que rara vez se nota. Tanto Thomas Bolena como Thomas Parr fueron nombrados caballeros en 1509 en la coronación del rey Enrique VIII y la reina Catalina de Aragón. La relación de Maud con la reina Catalina fue una relación mucho más profunda que el placer vertiginoso. Ambas sabían lo que era perder un hijo en Mortinatos y en la infancia. Fue Maud quien compartió los horribles abortos espontáneos y las muertes que sufriría la reina desde 1511 hasta 1518. Las dos mujeres se unieron por el problema y se hicieron cercanas a causa de ello.
Lady Parr quedó embarazada poco después de su matrimonio con Sir Thomas Parr. La mayoría de la gente piensa que Catalina Parr, la futura reina y última esposa de Enrique, fue el primer vástago en nacer de los Parr. Pero esto no fue así. Alrededor de 1509, nació un niño al matrimonio de Maud y Thomas. Pero la felicidad de dar a luz a un heredero a la familia Parr duró poco, ya que el bebé murió poco después. Y nunca se registró ningún nombre. Pasarían otros 4 años antes de que se registre que Maud quedó embarazada nuevamente. En 1512, ella finalmente dio a luz a una niña sana. Fue bautizada con el nombre de Catalina, en honor a la reina, y se especula que la propia monarca fue su madrina. Aproximadamente en 1513, Maud finalmente daría a luz a un niño saludable, que se llamó William. Luego, nuevamente en 1515, Maud daría a luz a otra hija, a la que llamaron Anne. Alrededor de 1517, Maud volvió a quedar embarazada. Fue en otoño de ese año que su esposo, Sir Thomas, murió en su casa en Blackfriars, víctima de la enfermedad del sudor. Maud se quedó viuda a los 25 años, con 3 niños pequeños que mantener. Se cree que el estrés causado por la muerte de su esposo hizo que el bebé se perdiera o muriera poco después de nacer. No se sabe de ningún otro registro del niño. Es casi seguro que Maud se hubiera sentido triste por haber perdido a su hijo. Sir Thomas Parr había dejado un testamento, fechado el 7 de noviembre, para su esposa e hijos, dejando la dote y su herencia a su único hijo, William. Pero como murió antes de que ninguno de sus hijos fuera mayor de edad, Maud junto con Cuthbert Tunstall, su tío Sir William Parr y el Dr. Melton fueron nombrados albaceas del testamento. El difunto Thomas Parr dejó 400 libras esterlinas como porciones de matrimonio para sus 2 hijas. Él proporcionó para otro posible hijo póstumo y si el bebé era otra niña, afirmó que Maud les buscaría matrimonio por su propia cuenta. En su testamento, Parr menciona un anillo de sello que le dio el rey, lo cual ilustra lo cerca que estaba de él. Él fue enterrado en la iglesia de Santa Ana, en Blackfriars, debajo de una tumba elaborada. Su tumba decía: Oren por el alma de Sir Thomas Parr, caballero del cuerpo del rey, Enrique VIII, maestro de sus pupilos y sheriff, quien falleció el día 11 de noviembre, en el 9º año del reinado de nuestro soberano. En Londres, en los Blackfriars. Maud, ahora viuda, decidió no volver a casarse por temor a poner en peligro la enorme herencia que tenía en fideicomiso para sus hijos. Ella supervisó cuidadosamente la educación de estos hijos y arregló cuidadosamente sus matrimonios. En octubre de 1519, a Maud se le dio su propio alojamiento en la corte. Del 7 al 24 de junio de 1520, ella asistió a la reina Catalina de Aragón en el campo de la Tela de Oro, el encuentro entre el rey Enrique VIII y el rey Francisco I de Francia. Su hermana, Anne, ahora llamada Lady Vaux, y su esposo, Nicholas, junto con sus otros suegros, Lord Parr de Orton y su esposa, también estuvieron presentes. El siguiente fragmento aparece en el sitio web llamado Tudor Times, que por cierto no menciona ninguna fuente. En 1522, Maud fue evaluada para un préstamo de 1000 marcos al rey para las guerras francesas, una suma muy sustancial, la misma cantidad proporcionada por Lord Clifford. Ella también aparece en los diversos relatos de la casa de Enrique VIII y Catalina de Aragón, con derecho a un desayuno a expensas de la corona y a trajes de librea para sus sirvientes, así como a alojamiento, todo lo cual era muy difícil de conseguir. En 1523, Maud comenzó a escribir cartas para encontrar un esposo adecuado para su hija Catalina. Ella pensó en Henry Loscrope, hijo y heredero de Sir Henry Loscrope, séptimo barón Scrope de Bolton, quien era a su vez pariente de los Parr. Pero las negociaciones no condujeron a nada. Hasta que, en 1529, Maud encontró pareja para su hija en Sir Edward Borough, hijo del primer barón Borough. Cuando se redactaron las normas para la Casa Real en el Tam, en 1526, a Lady Maud Parr, Lady Willoughby, y a Jane,
Lady Guildford, se les asignó alojamiento en el lado de la reina del palacio. Si surgía una emergencia, se enviaba a un terrateniente con cartas de la monarca, advirtiendo a las damas que vinieran a la corte. Maud todavía figuraba, junto con solo otras 5 damas, que incluían a la hermana del rey, como poseedoras del privilegio de tener apartamentos permanentes en 1526. Maud también era amiga del rey. Recordemos que su esposo había sido un cortesano favorito y Enrique le regaló un abrigo de tela de Kendall en 1530. La propia reina le regaló miniaturas del rey y suya propia. En el verano de 1530, Maud visitó a su hija, ahora Lady Carolina Borough, en Lincolnshire. Se quedó en su propia mansión en Maltby, que estaba a 18 millas de Old Gainsborough Hall. Se cree que su presencia allí influyó en el suegro de su hija, Sir Thomas Borough, a darle a su hijo, Edward, una propiedad en Courtenay-en-Lindsey. Esto le dio a Catalina Parr la oportunidad de administrar su propia casa. Maud continuó su posición en la corte como una de las principales damas de Catalina de Aragón y se mantuvo cerca de la reina incluso cuando su relación con el rey comenzó a decaer. El enamoramiento de Enrique por Ana Bolena, una de las damas de la corte, se hizo evidente e inevitablemente las damas comenzaron a tomar partido. En estos tiempos, la reina Catalina nunca perdió la lealtad y el afecto de mujeres como Maud Parr, de Gertrude Courtney e incluso la misma Elizabeth Bolena, quienes habían estado con ella desde los primeros años de su reinado. Se sabe que, aún en el momento de su muerte, Maud todavía asistía a la reina Catalina. Maud murió el 1 de diciembre de 1531 a la edad de 39 años y está enterrada en la iglesia de Santa Ana, en Blackfriars, Londres, junto a su esposo. En su testamento, ella escribió: Mi cuerpo será enterrado en la iglesia de Blackfriars, Londres. Considerando que me he endeudado por la preferencia de mi hijo y heredero, William Parr, así como con el rey por el matrimonio de dicho hijo. En cuanto a mi señor de Essex por el matrimonio de mi señora Bourchier, hija y heredera aparente de dicho conde. Anne, mi hija, Sir William Parr, mi hermano, Catalina Borough, mi hija, Thomas Pickering, escudero, mi primo y mayordomo de mi casa. En ese mismo testamento, fechado el 20 de mayo de 1529, Maud indicó que quería que la enterraran en Blackfriars donde yace su esposo si ella moría en Londres o dentro de las 20 millas de allí. De lo contrario, podría ser enterrada donde sus albaceas creyeran más conveniente. Maud le dejó a su hija Catalina un colgante de cifrado enjollado en forma de M. Maud también le dejó a Catalina una cruz de diamantes con una perla colgante, un alijo de perlas sueltas y, irónicamente, un retrato enjollado de Enrique VIII. A su hija, Anne Parr, ella le dejó 400 marcos en plata y una tercera parte de sus joyas. Toda la fortuna, había ordenado Lady Parr, debía guardarse de manera segura en cofres cerrados con diversas cerraduras, de las cuales sus albaceas y su hija Anne tendrían una llave para cada uno. Y allí continuó el testamento de Lady Parr. Permanecerá hasta que se le deba entregar en su matrimonio. Maud también proporcionó 400 marcos para la fundación de escuelas y el casamiento de doncellas y especialmente de sus parientes pobres. El obispo Cuthbert Tunstall, quien fue el principal albacea del testamento de Maud, recibió un anillo con un rubí. Este obispo también había sido ejecutor del testamento del difunto Lord Parr. Maud también legó dinero a los frailes de Northampton. Durante siglos, los historiadores han confundido al primer marido de su hija Catalina con su abuelo mayor, Edward, el segundo barón del municipio, fallecido en agosto de 1528. Este Edward fue declarado loco y nunca fue llamado al parlamento como segundo distrito de Borough. Algunas fuentes afirman erróneamente que ella era solo una niña en el momento de su boda en 1526. Pero el esposo real de Catalina, Sir Edward Borough, muerto en 1533, era el nieto del segundo barón. Recordemos también que Catalina Parr y Edward Borough se casaron en 1529. En ese momento,
Thomas Burrow todavía era solo un caballero. Maud menciona en su testamento a Sir Thomas, padre del joven Edward, diciendo: Estoy en deuda con Sir Thomas Burrow, caballero, por el matrimonio de mi hija. No hay ningún monumento en la iglesia de Santa Ana, donde está enterrada Maud, pero según Whitaker, en su historia de Richmondshire, en 1628, había un monumento en Holy Trinity, Kendal, dedicado a Maud y a su esposo, Sir Thomas. Maud fue una mujer muy inteligente y bien educada. Ella hablaba francés con fluidez y sus compañeros la elogiaron como una excelente maestra. Se sabe que la educación que brindó no solo a sus hijos, sino a los demás jóvenes bajo su cuidado, fue considerada de primera calidad. No se ha escrito mucho sobre la vida de Maud Parr, pero esta es sin dudas una vida memorable. Quedó viuda en plena flor de su vida, a los 25 años. Pero decidió no casarse de nuevo, y luchó por garantizar el legado de sus 3 hijos sobrevivientes, así como matrimonios ventajosos para todos ellos. Aunque su hijo William no tuvo una vida matrimonial demasiado feliz, su hija Catalina llegó a ser reina consorte de Inglaterra, y pudo sobrevivir al mercurial Enrique VIII. Desde muy joven, Maud fue también dama de Catalina de Aragón, llegándose a convertir en amiga y confidente de dicha reina, a la que sirvió de forma fiel y diligente hasta el momento de su muerte. En fin, la vida de Maud Green, Lady Parr, merece, por mucho, ser contada. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre Maud Green, madre de la reina consorte, Catalina Parr. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber si ya conocían algo sobre este personaje. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos, y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías, que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.